Hola, ¿qué tal? En este vídeo tutorial vamos a ver cómo se pueden utilizar funciones que ya vienen implementadas en MySQL para hacernos el trabajo mucho más fácil a la hora de recuperar algunos valores que necesitamos en una consulta. Para ello vamos a seguir con nuestra base de datos de Truecasa, en la que recordamos los usuarios podían abrir incidencias, al mismo tiempo pueden repararlas, siempre y cuando no sean las suyas, y también siempre y cuando los técnicos hayan aprobado esas incidencias. Nos vamos a MySQL y en este caso nos piden obtener que por cada técnico saquemos su nombre, también la cantidad de incidencias que no están abiertas y la media de días que han tardado en aprobar esas incidencias cada uno de los técnicos, ¿de acuerdo? Desde que se abrieron. Hay que redondear esos valores en 2 decimales. Bien, como es una consulta, recordad que siempre ponemos un select y un from. Y ahora vamos a ver lo que nos piden y qué tabla necesitamos. Vamos a ir siempre como hemos hecho de menos a más. Nos dice que por cada técnico tenemos que sacar su nombre, el nombre de los técnicos, si nos vamos a nuestra entidad relación, o incluso mucho mejor recordar siempre al modelo relacional, puesto que sabemos ya con las tablas y los campos que se han propagado entre ellas, dependiendo de las relaciones, dónde está cada uno de los campos. Bien, encontramos nombre en la tabla técnico, por tanto es fundamental utilizar la tabla técnico y la vamos a poner aquí. Le vamos a poner el alias t, vamos a ver si necesitamos alguna tabla más. La cantidad de incidencias, en este caso cantidad de incidencias, es decir, un número que cuente las incidencias, pues necesitaremos obtener, por tanto, la tabla de incidencias y que nos cuente cuántas incidencias por cada técnico, ¿no? Como están relacionadas directamente por este campo, n técnico y número, la tabla incidencias la vamos a poner con su alias y acordaros, siempre que ponemos 2 o más tablas, antes de nada, y que no se nos olvide, tenemos que relacionarla por el campo de la clave primaria de una de ellas con la clave ajena, que es n técnico, de la otra tabla. ¿De acuerdo? Bien, aquí nos pide el nombre, recordaros, por cada técnico su nombre. Bien, si yo esto lo ejecuto directamente, ya digo, todavía no va a tener el sentido que nos está pidiendo la consulta, ¿vale? Pero vamos a ver lo que estamos obteniendo. Es decir, de momento yo estoy obteniendo el nombre de los 3 técnicos que hay en mi base de datos, pero además, fijaos, repetido muchísimas veces. ¿Y por qué lo repite? Porque estoy relacionando esos técnicos con las incidencias que han aprobado ellos. Entonces, esta persona ha aprobado todas estas varias incidencias, por eso me sale repetido. Y es que además, como yo no he seguido aquí la consulta con cosas que me piden, como por ejemplo, en este caso nos pedía la cantidad de incidencias. Cantidad de incidencias, yo tengo que contar cuántas incidencias, ¿no?, ha aprobado. En este caso, voy a contar los ID distintos de las incidencias, ¿vale? Y claro, cuando yo tengo que contar algo, o sumar algo, o sacar la media de algo, fijaos que siempre voy a tener una frase como esta, por cada técnico, es decir, por cada técnico hace esto, es decir, tendré que agrupar, ¿vale? Necesitamos hacer un group by, diciendo que por cada nombre de técnico me cuente sus incidencias, ¿de acuerdo? Yo ahora sí que puedo ejecutar esto, y si nos fijamos, ya sí, Juan Pedro nos ha contado que ha aprobado 6 incidencias, Sandra también ha aprobado 5 y Mariano 4. Pero ojo, estas son las incidencias totales que hay en la tabla de incidencia. Pero fijaos que aquí no tengo que contarlas todas, sino aquellas que no siguen abiertas. Y eso será una condición que tengamos que poner en el where, ahora después, para que realmente me saque o me cuente las incidencias que cumplen esta condición. No le he puesto todavía esa condición, y nos vamos todavía a continuar porque hay que sacar más cosas en el select, porque nos está pidiendo la media de los días que han tardado en aprobar las incidencias desde que se abrieron. Acordaros, las incidencias tienen una fecha de apertura, fijaos, ¿vale? Una F abierta, pero también tienen una F aprobada. El técnico, cuando aprueba una incidencia para que pueda ser reparada, le va a poner esta fecha. El usuario, en este caso el número cliente, cuando abre una incidencia, se le pone esta F abierta, ¿vale? Esta fecha de apertura de la incidencia. Bien,
Yo tengo que hacer, primero, pensamos, es decir, si tengo que hacer una media de días, yo ahí no tengo días por ningún sitio, tengo dos fechas, una fecha de aprobación y una fecha de apertura. Pero todo el mundo sabe que yo si tengo esas dos fechas y necesito saber los días que han tardado en aprobar desde que se abrieron, pues no tengo más que restar esas dos fechas, ¿verdad? Bien, restar fechas puede ser tan fácil como poner aquí el nombre del campo F aprobada menos F abierta. Pero vamos un poco más allá y veréis que con las funciones todo esto se puede hacer mucho mejor. Yo aquí tengo en el enlace que tenéis tanto en la tarea, enlaces de interés, ¿vale? O en información de interés, como en los contenidos de la unidad 4, tenéis un enlace a funciones y operadores de MySQL. Si yo puedo perfectamente ver cuáles son los operadores, por ejemplo, está ahí aquí el between, ¿vale? El like, el isNull, ¿eh? Puedo ver también funciones de string, ¿vale? De caracteres, pero el que me interesa ahora, vamos a trabajar, es date and time functions, ¿vale? Lo cual, si yo pincho aquí, nos vamos a cómo puedo, en este caso me dice addDate, sería sumar, en este caso, dos fechas, dos intervalos. Me interesa uno que sea diferencia, fijaos, datediff, restar dos fechas. ¿Cómo funciona? Pues datediff me dice que debo poner dos expresiones que vienen a ser dos fechas, ¿vale? Siempre la fecha, pues, digamos, la más alta en primer lugar y después la otra. Pues en este caso nos vamos aquí y vamos a ponerle un datediff y ponemos las dos fechas separadas por una coma. En este caso era F aprobada y F abierta. Bien, eso me está devolviendo la diferencia pero ojo, por cada registro, ¿no? Me estaría devolviendo esto. Yo estoy haciendo aquí grupos, con lo cual si esto lo ejecuto no me va a dar, no tengo ningún sentido todavía porque no estoy haciendo nada con este valor, ¿vale? Me explico, si esto yo lo ejecuto me va a devolver esto, pero esto todavía no tiene ningún valor, ¿vale? Es decir, dos días ¿cuál de todas las cuatro incidencias que ha aprobado en este caso Mariano es este, ¿no? Es este 2, corresponde a este 2. No tiene ningún sentido eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy agrupando. Entonces, al estar agrupando, fijaos que también me está pidiendo por la media de días. Esta diferencia la está calculando para cada incidencia. Ahora, yo puedo hacer la media de todas esos días. Pues para eso, igual que el count, igual que el sum, ya habíamos visto que hay una función que es AVG, ¿vale? Que nos calcula la media, pero ojo, de todos esos valores, pongo el paréntesis, lo abro y lo cierro, para que me coja todos esos días. Esto ya sí tiene sentido, fijaos que si yo esto ya lo ejecuto, ya me está diciendo que Juan Pedro ha tardado una media de 2,8 días, en aprobar las incidencias que él ha aprobado. En esas 6 incidencias, él ha tardado 2,8 días, Sandra ha tardado 3 días en esas 5, ¿vale? Y Mariano ha tardado 2,75, ¿vale? Fijaos, vamos un poco más allá. Nos dice que redondeado en 2 decimales ese valor. ¿Cómo puedo redondear esto? Bien, nos podríamos ir también a las funciones, ¿vale? Que tenemos aquí. Y ahora lo que veríamos sería funciones, en este caso, y operadores numéricos en vez de fecha y hora. Vamos a ver por qué queremos redondear con 2 decimales. En este caso nos vamos aquí a round, ¿vale? Nos fijamos que tenemos que poner round. Tendríamos que utilizar un argumento y luego el número de decimales que queremos poner después de una coma. Bien. Eso, trasladado a nuestra consulta, yo a todo esto, que esto al final es lo que me devuelve, ¿vale? Yo lo que quiero es aplicarle un round. En este caso, round. El valor que quiero redondear es todo esto que me devuelve un número, ¿vale? Pongo una coma y le digo que me devuelva, o sea, que me lo redondee en 2 decimales. ¿Lo veis, no? Pues todo esto ya, en lugar de esto de aquí, en vez de 4 decimales, me tendría que devolver solamente ya 2 decimales, ¿vale?
Ya lo tenemos, 2,80, 3, 2,75. Bien, no nos quedamos solo aquí, porque nos hemos dado cuenta de que no hemos todavía puesto esta condición, que cuente aquella cantidad de incidencias que no siguen abiertas, ¿vale? Que no siguen abiertas. Es decir, que en el where nosotros tenemos que discriminar el estado, ¿vale?, de las incidencias. Fijaos, nos vamos aquí y en incidencias teníamos el campo estado. Y estado puede tener varios valores, con lo cual lo que tenemos que decirle es una condición más, and, añadiríamos, y que el campo estado de la tabla incidencia sea distinto, ¿vale? Distinto sería este operador, y le ponemos el literal abierta, ¿vale? Porque es lo que nos está diciendo, que esté en cualquier otro estado, ¿de acuerdo? Bien, ya si antes nos estaba contando 6, 5 y 4, ahora no todos tienen por qué. Si yo hago esto, vamos a hacer un select asterisco from incidencia, vamos a ver qué estados distintos tienen las incidencias. Y fijaos, abierta, aprobada, adjudicada, es decir, esta ya no nos la tendría que contar, esa incidencia, todas las que estén abiertas, ¿vale? Ahí tenemos otra abierta, tampoco nos la tendría que contar, ¿vale? Fijaos que hay varias que tienen abierta. Pues bien, lo que tenemos que hacer entonces es añadirle esta condición para que ahora si yo ejecuto, ¿veis? Ya ha bajado el número del count y por supuesto también puede variar el round dependiendo de si afectaba o no afectaba en los días, ¿vale? Pero a lo que me refiero es que ya no estamos contando todas las incidencias, sino aquellas que no siguen abiertas. Y para eso hemos tenido que añadir esta condición. Ahora sí que esta consulta está completa, ¿vale?, con el enunciado que nos estaban pidiendo. Fijaos, hemos utilizado la función datediff de fechas, en este caso para hacer una diferencia entre fechas. Hemos utilizado la función avg para calcular la media de todos esos días, ¿vale? Y hemos anidado además que a ese resultado lo redondeé con el round con 2 decimales. Por otro lado, hemos utilizado también la función count, que servía para contar, ¿vale? Pues bien, espero que con este tutorial veáis un poco la utilidad que tienen las funciones que trae MySQL y que podemos aprovecharnos de ella. Como digo, no es necesario aprendérselas, pero sí saber usarlas y saber llegar a ellas a través de este enlace, por ejemplo, y consultarlas dependiendo si queremos que sean una función numérica o de fecha y hora, de caracteres, etc. ¿De acuerdo? Bien, pues a seguir practicando con las consultas y nos vemos en el siguiente tutorial.